estamos en otro capítulo de Bendita Merienda, como siempre con protagonistas de nuestra localidad y de zonas aledañas también. Hoy tenemos con nosotros una docente jubilada, está hoy a cargo de la coordinación de discapacidad de la municipalidad, es mamá, tiene un montón de cosas ricas que nos va a estar contando, justamente compartiendo algo rico también, así que voy a estar con Mónica Galinger. Como les decía, estoy con Mónica Galinger. Primero agradecerte, Moni, haber aceptado la invitación al programa y bueno, lo mínimo que podíamos hacer es bendecirte con una merienda rica de este lugar. ¿Cómo rechazarte a vos y cómo rechazar esta merienda? La verdad que le queremos agradecer a Dana Café, que es aquí en Basavilbaso, en Podestá 502, quien nos brinda estas meriendas tan ricas que todo aquel que está mirando las puede disfrutar también, no solamente meriendas, ahora también al mediodía podés venir a disfrutar cositas ricas, a la mañana el desayuno y a la noche alguna que otra cosita rica también, aquí en el centro de Basavilbaso, para aquellos que se quieren ubicar mejor, está el Monumento a la Madre ahí al lado, nada más. Así que bueno, espero que disfrutes, esa es la idea. Nos conocemos hace poco, Moni, y me puso muy contento, como te lo dije personalmente, cuando vi que estás ocupando y te dieron un lugar para ocupar, para estar enfrente, que es el área, que es la coordinación de discapacidad de la municipalidad. Una, porque sé que sos una persona con experiencia en el tema, de distintas maneras, por decirlo. Lo vivís, lo hiciste como docente y bueno, ¿cómo fue para vos? Vamos a empezar por lo último. ¿Cómo fue para vos que te hayan buscado y hayas aceptado, ¿no? Este lugar? Bueno, te cuento que nosotros, antes que llegara este espacio de la municipalidad, nos estábamos organizando como grupos de padres de personas con discapacidad. Así es. Porque, bueno, sentíamos que nos faltaba esto en nuestra localidad y entonces empezamos a juntarnos, a charlar y ver qué nos hacía falta y acompañarnos un poco. Armamos un grupo de WhatsApp y intentamos tener reuniones y juntarnos regularmente, pero todo se fue enfriando un poquito porque nosotros reconocemos que para las familias de las personas con discapacidad todo se hace un poquito más difícil y más complicado en la vida. Entonces por ahí el tiempo no es lo que sobra. Y ahí necesitábamos ir a dar tiempo porque todavía no teníamos nada armado. Es distinto cuando ya hay algo armado y puede dar soluciones o dar acompañamiento, y nosotros lo que en realidad necesitábamos era gente, juntarnos para empezar a trabajar juntos. Y claro, vimos que esto se estaba volviendo difícil. Pero también lo queríamos desde el lado de lo institucional, desde lo municipal, que se creara esta coordinación o área, como veíamos que lo tenían las otras ciudades. Y bueno, empezamos a reunirnos con el intendente, con el secretario de Acción Social. Y bueno, fuimos haciendo ese caminito hasta que por ordenanza se creó esta coordinación. Y en un primer momento me lo habían ofrecido, pero yo en verdad que ya estoy en esta etapa de mi vida jubilada, claro, que bastante ajetreada había venido, sobre todo estos últimos años en cuanto a trabajo. Había pensado ya en esta etapa como estar más relajada y no volver a estar sumergida en el estrés del trabajo y de todas esas cosas. Pero bueno, se hizo necesario y con el apoyo de mis compañeras, del grupo de padres y algunas mamás que estábamos un poquito más en contacto, vamos Moni, pongamos la rueda a marchar. Y bueno, esa fue la intención, a tomar este desafío, hacerle frente a este desafío para que empiece a marchar. Y después la posta la tomará otra persona. Pero la cuestión era que arranquemos. Claro, arrancar. Ni hablar, porque como le decías, yo, si queréis ir tomando, tranquila, sí. Yo voy a hablar. Como lo decías vos, hace un tiempo atrás hace un tiempo habían formado un grupo de padres, como decís, y ya había sido medio difícil armarlo y después mantenerlo, ¿no? Sostenerlo, porque bueno, como decís,
es un tema aquellos padres, aquellos familiares que tienen a alguien con discapacidad, porque le tienen que dedicar tiempo. Por eso vamos a meternos un poquito y vos me vas a saber especificar lo que estoy queriendo decir. Y después sostener eso, ¿no? Y contenerse también dentro de lo que es el grupo. Cuando te encontraste con este grupo de padres, familiares, de amigos, ¿qué encontraste? Porque bueno, vos lo vivís, vos lo has vivido, educabas en base a eso y por decirte tenés experiencia, como decía al principio, ¿no? En estudio, experiencia de vida. Y es una conjunción de cosas. Sí. Y hay algunos que por primera vez se encuentran con un familiar o con un niño que nace con una discapacidad. ¿Qué te encontrás vos cuando te encontraste con ese grupo? Mira, yo siempre digo que si bien desde lo profesional yo me preparé por mi formación profesional, en realidad la preparación más grande que tengo es como madre. Claro. Porque uno cuando enfrenta... Bueno, tiene que enfrentar esta situación de que tener un hijo con discapacidad, es ahí donde realmente se pone en práctica todo lo que uno puede llegar a saber. Perdón que te corté, sí. Vos primero empezaste a estudiar y... Sí, yo ya era psicopedagoga cuando nació mi hijo. Y es más, yo no trabajé como psicopedagoga durante muchos años. Tenía el título y no ejercía porque tenía mi título de maestra jardinera y trabajaba como maestra jardinera, estaba bastante relajada con ese trabajo y bueno, y criaba a mis 3 hijos, que no es poca cosa. 2 que tenía y seguidito que vino este tercero, muy seguidito del segundo, que nace con esta condición de tener síndrome de Down, entonces fue un cataclismo bastante importante. Así que no daba como para encarar otras actividades. Por eso yo entiendo muy bien a las familias cuando uno hace alguna propuesta o algo y no se involucran demasiado, porque no dan los tiempos y uno no es que se encierra, pero es que está tan sumergido en su propia realidad, en su propio universo, con todas las cosas que tiene que ir atendiendo, a lo cotidiano normal que vive cualquier familia, se le suma, que ya es complejo, vos sos papá también, estás al frente de una familia, sabés que es complicado. Se le suma esta personita con discapacidad con todas las etapas de la vida, porque personitas cuando son chiquitos, pero después van creciendo y los desafíos van cambiando a lo largo de las etapas del desarrollo, se van convirtiendo en otros, no cesan nunca. Primero son uno, después son otro, después son otro y hasta el último día van a significar un constante ir solucionando cuestiones. Así que entiendo muy bien esta situación de los papás, de por ahí de mantenerse al margen y por ahí participar a la medida de sus posibilidades con alguna cosa y que los demás no lo hacen porque realmente no puedo. ¿No? Yo en esta etapa de mi vida, me llegó el momento, yo lo veía como algo necesario y lo sentía como una materia pendiente. Porque si bien cuando mi hijo con síndrome de Down nació, yo vivía en Paraná, una ciudad más grande, con otro montón de cosas, igual me sentí muy sola, nos sentimos muy solos como familia, porque en realidad uno la ayuda la tiene que salir a buscar, no es que vienen a golpearte tu puerta y dicen, te pasó esto, acá estamos, no, uno empieza, después que se recompone del cimbronazo, empezás a buscar ayuda. Algunas familias y otras no. Claro, otras les cuesta más, les cuesta, vos, me imagino sabés de distintos casos, ¿no? Pero hay algunos que hasta les cuesta reconocer que tienen un familiar con discapacidad. Cuando uno en una familia nace uno de los hijos con síndrome de Down, hay todo un proceso hasta llegar a la aceptación de esa discapacidad. Y el proceso es muy parecido al de un duelo. Porque cuando uno espera un hijo, ¿cómo lo espera su hijo? Perfecto, idealiza ese hijo perfecto. No quiere decir que nuestros hijos con discapacidad a su manera son perfectos, pero uno no espera la discapacidad, uno espera todo lo otro. Y viste que tenemos nosotros un refrán que decimos, ¿qué querés, varononé? Cualquier cosa con tal que sea sanito. Y cuando no es sanito, es una frase que por ahí uno la dice entre comillas naturalmente, pero lo que conlleva realmente la frase adentro, ¿no?
si bien no es una enfermedad, es una condición, pero por lo general va acompañada de muchos problemas de salud. Hay distintas discapacidades, hay más simples, más complejas, pero todas tienen lo suyo. Entonces hay que hacer duelar a ese hijo ideal y recibir a este otro que no es el que yo esperaba. Yo esperaba otra cosa. Entonces tengo que empezar a ver a este hijito que seguramente me va a increpar, me va a enfrentar a un montón de cuestiones para las que no me siento preparado. Y me voy a tener que preparar, porque es mi hijo y lo voy a amar desde el primer minuto, del minuto 1, como a cualquiera de los hijos, pero con todas estas cuestiones agregadas. Ahora, ¿no crees que la vida ya te estaba preparando de alguna manera? Y vos sabés que si uno empieza, se cree un poco en propósito, los designios de Dios, bueno, sí, en sos el creyente, destino, sí, en el destino. Yo no me preparé para elegir la carrera. Y aparte yo ya, antes de elegir la carrera, yo ya trabajaba con personas con discapacidad. Wow. Porque cuando me fui a trabajar, mi primer trabajo, en el lugar donde trabajaba, que no era en esta provincia, faltaban maestras especiales. Y entonces yo me involucré con una escuela de educación integral y mis alumnos eran todos niños con síndrome de Down. Estaba como auxiliar de una docente especial con chicos con síndrome de Down. Y después, años después, claro, cuando fui maestra maternal, hice la primera experiencia en la provincia, prácticamente yo estaba trabajando en Río Negro, de integrar al jardín una bebé con síndrome de Down. O sea, bueno, fíjate que estás diciendo algo muy que hoy, gracias a Dios, está vigente. Pero fíjate lo que dijiste, ¿no? La primera vez que se integraba, lo que decías de integrar a una chica, a una niña con síndrome de Down, repetí lo que dijiste. A una salita, a un jardín maternal, a una salita. ¿Y hoy? Hoy es lo más natural del mundo. Hablamos de incluir, no de integrar. Bien, que claro. Tiene su concepción diferente. Por eso te decimos, integrar es, están en el mismo espacio, pero unos haciendo una cosa y otros haciendo otra cosa, digamos. Incluir es justamente todos trabajando juntos, entonces ahí está la diferencia. Cuando integramos, viste que por ahí se escucha cuando las maestras dicen, bueno, sí, tengo 15 alumnos y un integrado, como que ese número 15, sí. ese número 16, que es el niño en proceso de inclusión, no es parte del resto del grupo, es algo diferente. Bueno, ahí algo está. Bueno, y mientras vas hablando, nos ha pasado en este último tiempo, gracias a Dios, aprender a hablar, a cómo decir las cosas, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta, a mí me pasa particularmente, sí, que me toca comunicar a veces, que soy muy cuidadoso en cuanto trato de hablar, por eso primero escucho, después veo si para repetir bien, pero hay gente que sin darse cuenta a veces dice, hasta hoy dice cosas que no son correctas en su término, ¿no? No es la manera correcta. Pero bueno, no está mal, estamos en este camino de aprender. Y es misión de estos lugares, como el que estoy integrando yo ahora, como la coordinación de discapacidad, es justamente difundir, informar, visibilizar, para que todos podamos, porque no tienen obligación de haber nacido sabiendo, si no lo ven, no lo escuchan. Si no hay quien se lo diga. No hay quien se lo diga, quien se lo enseñe, no tienen por qué saberlo. Porque siempre decimos, esta cuestión de discapacidad, la cuestión de la discapacidad es un tema muy sensible y nos cuesta mirarla. Claro. Es como que, viste, si vemos algo, pero no es mala voluntad ni mala intención, es justamente el desconocimiento, el no saber cómo tratar, viste, poner ese freno, esa barrera, pero por desconocimiento. Sí, ni hablar. Entonces sobre eso es lo que tenemos que trabajar y por eso son importantes estos espacios, para ayudarnos. Que cada vez hay más y que cada vez se visualiza más, se visibiliza más, que como decías, y que bueno que los haya, que estén, que existan, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, pero me lo vas a tener que contestar después del corte, así podemos disfrutar un poquito de esto. Es una pregunta muy personal, pero vos ya lo decías más o menos.
cuando nace tu hijo y cuando tenías idealizado, como así, como muchos ahí, ¿hubo algún enojo tuyo? No quiero que me lo contestes ahora, por supuesto, con alguien, con algo. Eso quiero que me lo cuentes después del corte, ¿te parece? Bueno. Así que vamos a ir a un corte y estamos de nuevo con Mónica. Estábamos disfrutando las cosas ricas que hay. Muy buenas. Hasta bomboncitos nos agregaron hoy, quiero mostrarlos. Que le queremos agradecer a la gente de Dana Café. Acá está Mariana, está Sofía ahí detrás, que nos atienden muy bien cada vez que venimos acá. Y bueno, quiero agradecer también a Oscar, que está ahí detrás de cámara, que hace la edición del programa, a la gente de Tu Estilo, de Pablo Asen, Grieve y Eva Perón, que me da para vestirme, Moni, así que bueno, espero que la estés pasando bien y que estés disfrutando. Muy bien, está excelente todo, y la charla muy amena también. Bueno. Como verán, no me cuesta hablar. Me encanta charlar. Considero que ayuda mucho que sepas comunicar lo que tenés que comunicar, que a todos nos viene bien. Bueno, antes de ir a la pausa, te hacía una pregunta muy personal que considero que le debe pasar a muchos, por eso te la pregunto. El día que como decías la palabra, idealizabas un hijo, una hija, idealizamos, y nació de otra manera que no idealizabas. ¿Hubo un enojo? Y si lo hubo, ¿con quién fue o con qué fue? Yo creo que enojo no, pero suele pasar. Primero hay una etapa de negación y de enojo, es verdad, eso le pasa a casi todas las familias. De ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A nosotros no nos pasa nada, en todo caso le pasa a él, que nació. ¿Por qué a él? Primero porque a mí, después porque a él. Y después uno va suavizando, ese enojo se pasa también por una etapa de negación, entonces dice, no, se equivocaron. Wow. Y empezás a recorrer todos los médicos, eso le pasa a todos los papás. ¿En qué tiempo eso? O sea, en los primeros meses te recorres todos los médicos, algunos años, buscando soluciones, buscando médicos, haciendo consultas con especialistas, con esto, con lo otro. Y después, bueno, se empieza, y siempre igual ya trabajando sobre la situación. Yo no te digo que mi hijito nació, el shock primero de la noticia, que es realmente sentir que se te viene el mundo encima, porque es algo que uno no espera y sabe que es algo que va a cambiar tu vida para siempre. La llegada de un hijo siempre te cambia la vida, pero esto la cambia en grande. Hay un antes y un después. Esto no hay vuelta que dar. Hay un antes y un después en todo, en tu estilo de vida, en tu manera de ver las cosas, en tu manera de dirigirte a los demás, en tu mirada hacia los demás, a lo que tenés alrededor. Todo cambia. Muchas cosas para mejor. Eso te iba a decir. Sabía cuál era la respuesta, pero está bueno que lo digas porque todas esas cosas que te pasan, esos cambios que tenés, terminan siendo para mejor. Sí, como persona, para mejor. Pero no son difíciles el proceso, me imagino yo. Bueno, no vamos a llegar a decir, no es hermoso tener un hijo con discapacidad. No, tiene sus cosas, pero al fin de cuentas, después de todas las cosas que a uno le pasan, los cambios que en uno se provocan, siempre lo termina. Los vuelve a la familia en sí, a ver si es la palabra, más sensible, con otra mirada, con otro sentir. Totalmente. No solo a la mamá, al papá, a los hermanos, los abuelos, los tíos, todos. La familia grande también, porque esto no es solo lo que no le pasa solo a la mamá y al papá. Claro, el contexto. A toda la familia. Fue un tema hablar con los abuelos, explicarle a los abuelos que por ahí tenían una concepción diferente, con ya muy mayores, de que era una persona con esta discapacidad como la que tenía mi hijo, poder
poder desmitificar un poco, porque hay muchos mitos alrededor. Y antes, imagínate, antes se escondían estos chicos. Y gracias a Dios fuimos evolucionando como sociedad en un montón de cosas. Te voy a hacer una pregunta mientras vas hablando. ¿Te sorprendiste? ¿Tuviste sorpresas para bien y para mal en el camino, digamos? Sí. Porque yo digo que, bueno, Ayrton ya tiene 20 años. Hoy Ayrton lo encontramos en los recitales de rock. Así es. Así que, como decías, distinta etapa. Ahora está grande, está y ya un poco más que adolescente, digamos, pero lo encontramos en los recitales de rock pogueando. Sí. Eso es una tendencia que tenemos todos, que tiene toda la sociedad, a ver a las personas con síndrome, con discapacidad, con síndrome de Down u otra discapacidad como niños eternos. No son niños siempre. No, claro. Las etapas de la vida pasan para vos ellos. Lo dijiste perfectamente hoy. Pasan para ellos como para cualquiera. Así que, bueno, soy un joven con síndrome de Down, con los intereses de cualquier joven, con ganas de tener novia, con todo lo que le pasa a cualquier joven, de hacer su vida, de ser independiente en algunas cosas, en lo que puede. A los papás nos cuesta soltar. Eso te iba a preguntar, porque viste que acabas de decir independiente y dijiste independiente y soltar. Claro, ellos pueden ser independientes en un montón de cosas, lo son seguramente, sí, pero como papá me imagino al familiar le debe costar. Nos cuesta soltar y eso nos pasa a todos. Estoy en contacto con otros papás, con otras mamás y nos pasa a todos. Es todo un proceso empezar a confiar. Claro. En que ellos puedan hacer cosas, a confiar en el resto de la gente, que bueno, que ya, no les va a pasar nada malo. Siempre nos pasa igual eso, digamos, que nos cuesta soltar a nuestros hijos. Los hijos. Y bueno, entonces es un poquito más todavía, porque uno tiende a proteger. ¿No has visto por ahí no sé si que dice, ¿cuál es tu hijo favorito? Mi hijo favorito es el que más me necesita. No, siempre es así. Uno no tiene hijos favoritos, pero uno está siempre más con el que más lo necesita, el que puede más solo. ¿Cómo vivimos también como papá etapas diferentes en la vida, no? O sea, yo lo vivo hoy con 2 hijos. ¿Cómo vivimos esas etapas diferentes? Vos dijiste, el que más nos necesita. Y a veces está bueno cuando, viste, no nos necesitan, pero ahí es donde nosotros nos necesitamos a ellos, ¿viste? Pues si se van, se independizan y después lo empezamos a extrañar o la etapa de crecimiento, ¿no? Que nos pasa con nuestros hijos, que cuando se empiezan a independizar y nos dan menos bolilla, pues sí, ¿qué pasó? ¿Cómo vivimos eso también, padre e hijo, no? Y bueno, está todo el síndrome ese del nido vacío, cuando los hijos se van y los papás quedan ahí tanto tiempo de su vida dedicado a ese proyecto que es un hijo y de repente no está más, también ¿Cómo viviste, perdón que se me van cruzando preguntas y no quiero dejarlas pasar, ¿cómo viviste? Vos dijiste que la primera etapa no fue fácil porque tuviste que buscar ayuda, tuvieron que buscar ayuda. ¿Cuándo fue la etapa que dijiste, bueno, estoy encaminado, estamos encaminados? ¿Hubo una edad, un tiempo, una fecha que vos recuerdes? Como yo te decía hoy, cada etapa tiene sus desafíos, sus problemáticas específicas. Por lo general, cuando son pequeños, hay problemas de salud que hay que enfrentar. Yo estoy hablando de la discapacidad de mi hijo, pero en realidad hay otras. Cada familia lo vive diferente y hay distintas discapacidades, y hay discapacidades que están mucho más comprometidas el cuerpo y la salud que en otras. Yo tengo un hijo con discapacidad, pero un joven sano, no está enfermo. Tiene una discapacidad, pero no está enfermo. Pero hay otras discapacidades que acarrean muchas otras cuestiones físicas, neurológicas, orgánicas de todo tipo, que requieren de la intervención de muchos especialistas durante toda la vida. En el caso mío no es así. Pero bueno, pasa en esa primera etapa, por lo general uno se aboca mucho a eso y todo lo que es la parte de estimulación, buscas todos los especialistas, esto, lo otro. Después viene la etapa escolar, donde hay que estar ahí buscando el dónde, el qué, el cómo, su educación formal.
que yo digo que el cachetazo más fuerte de realidad de que tenía un hijo con discapacidad fue cuando se me presentó cuando él tuvo que ingresar a la escuela. Porque el jardincito lo veníamos manejando bien, iba a un jardín común. Hasta los 5 años, cuando tuvimos que buscar escuela, ahí es donde me cayó, me enfrenté a esa realidad de que el mundo no estaba preparado para recibirlo a él. Me enfermé, físicamente me enfermé. Yo siempre me defino como una de esas personas que no se enferman jamás. Esa vez me enfermé. Estrés total. Sí, porque creo que ahí es donde me cayó la ficha de que mi hijo no era como los demás. Wow. ¿Pero por qué? Porque te lo hacían sentir. Y sí, porque buscábamos ese lugar que donde veíamos, viste, la reticencia, que ya ahora no es tan así. Hoy estamos hablando de 15 años atrás. Ya se hablaba de la inclusión, pero había como escuela... 2007, ¿no? Sí, más Viste o que menos, por ahí no lo vemos tan lejos, pero... no lo vemos tan lejos, pero se avanzó mucho. Se hablaba de la escuela inclusiva, pero los docentes no se sentían preparados, todavía hasta el día de hoy sienten que eso les falta, porque nadie se puede preparar, digamos, para ser docente y además para atender cualquier tipo de discapacidad. Por eso tienen que estar acompañados los docentes de las escuelas cuando tienen un niño o un joven en proceso de inclusión, porque es imposible que pueda todo, porque aparte cada discapacidad es un universo y cada persona es un universo, porque dentro de una misma discapacidad puedes tener un abanico tan amplio de cómo llegar, pero de cómo llegar a ese niño, a ese joven, para que pueda aprender, porque la escuela, ¿qué vamos a aprender? ¿Cuál es la misión de la escuela? Enseñar. O sea, que la escuela tiene que ir a aprender y la escuela le tiene que enseñar, no simplemente a estar, él tiene que aprender en la escuela. Bueno, la verdad que mientras vos me vas contando esto, viste que hoy hablábamos de que consideramos que fuera de que estabas preparada, te venías preparando sin saber lo que iba a pasar. Yo te iba a preguntar también, o sea que estas entrevistas son un 60% más personales porque me gusta hablar con quien vive las cosas que vive, porque tiene la experiencia vivida, ¿no? Pero ¿crees que hoy, viste, viéndolo a la distancia, hoy en el lugar que estás ocupando o en los lugares que hayas ocupado, hubo un propósito en todo esto? ¿O lo seguís procesando y pensando? Sí. Yo creo que sí. Bueno, como yo te contaba, que al principio cuando nació nos sentimos tan solos y tuvimos que salir a buscar ayuda, yo dije, acá hay cosas que hay que cambiar. Claro. Y lo sentía como... Y bueno, viste que la vida es así, mirá, yo sin proponérmelo termino hoy, en esta edad, con mi hijo de 20 años, que ahora también digo, como hablábamos hoy de las distintas etapas de la vida, ahora sí tengo un poco más de tiempo para disponer, porque ya no tengo las horas de la vida destinada al trabajo, porque me jubilé. Entonces sí tengo ese tiempo extra como para poder ofrecerlo a una causa. Pero antes no podía, entonces yo lo sentía como que eso. Cada cosa a su tiempo. Y es así. Y no hay vuelta que darle, no hay vuelta que dar. Y este espacio acá en Vaso lo soñamos nosotros. Ay, qué lindo. Lo soñamos me voy a emocionar, porque lo soñamos con el grupo de padres. Y cuando uno tiene una cosa en mente, ahí se dan las cosas. Ayer tuvimos una reunión con otro grupo de papás con otras preocupaciones, porque cuando los padres tenemos hijos jóvenes, adultos ya, empiezan a preocuparnos otras cosas. Como te decía, las preocupaciones van cambiando. En cada tiempo. Pero siempre es algo diferente. Hay etapas diferentes. Está el tema que desde el primer día que nacen uno ya lo tiene en mente, pero que cuando va avanzando el tiempo se presenta con más fuerza. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Cuando nosotros los papás esos no pensamientos. Esa es la gotita que todos los días te cae así arriba de la cabeza. Lo va preparando, el entorno familiar, a los hermanos, a los tíos, lo que sea. Pero es un tema que hay que abordar y bueno, esa es otra cosa que se puede hacer también desde espacios. O sea, justamente este espacio va a tener todo aquello que ustedes vivieron que capaz no tuvieron en ese momento, ¿no? Hoy lo tienen y hoy lo van a dar y compartir, ¿no? Y enseñar, y a la vez van a tener la posibilidad,
si Dios quiere y todo se da, de tener profesionales que por ahí ustedes que se necesitan, fuera de lo que uno vive, uno necesita profesionales en el camino. Todo el tiempo. Ojalá se puedan ir incorporando. Claro. Hasta ahora la coordinación está muy nuevita, está dando sus primeros pasos. Tiene que ir creciendo este espacio, tiene que crecer, está muy en pañales, digamos, si bien le estamos poniendo toda la garra, le falta mucho, tenemos que crecer mucho. Bueno, convengamos que también nos ha sorprendido un momento social distinto, que justo es un periodo de gobierno que termina, que empieza otro, todo se junta, pero bueno, el espacio va a seguir y tiene que crecer, sea con quien sea la persona que esté. Lo importante es que ya está formado, que se comenzó y ahora hay que mantenerlo, ¿no? Como decía. Moni, dos cosas más antes de finalizar. Una es, personalmente cuando tenías esos achaques personales, esas cuestiones que te llegaban y no sabías para dónde ir, ¿dónde ibas? ¿A dónde te recostabas? ¿En qué era lo que te ayudaba a seguir adelante? Por eso, el amor por tu hijo es lo que te mueve, lo que te va a mover siempre, por cualquiera de tus hijos. Así que el amor siempre te va a mover ante cualquier dificultad. El amor. Bien. El amor y el amor, y después ese amor se traslada hacia todos los demás, porque yo no puedo dejar de ver amorosamente a otra persona con discapacidad. Claro. Ahí está la sensibilidad que te decía hoy, ¿no? De ninguna manera. Aparte, me parece como que tenés un radar, porque los captás ahí al toque y no podés no regalarle una sonrisa, decirle que no están solos. Sí. Y bueno, y esa era una de las cosas que queríamos proponer desde el espacio, un espacio de acompañamiento para los papás y para las personas, que puedan encontrarse, que puedan charlar, porque siempre decimos que los demás pueden decir, sí, yo te entiendo, pero nadie va a entender como al que le tocó. Ni hablar. Al que lo vive. Ni hablar. Solo el que lo vive puede tener esa comprensión de la situación. Así que, estar juntos y acompañándonos es muy importante, pero a los papás les cuesta salir de ese pequeño capullo que han hecho tratando de ir llevando adelante todas sus cuestiones. Que son muchas de repente. Son muchas, ¿no? Sí, pero bueno, en ese crecimiento de este espacio tenemos que ir llegando también cada vez más a poder estar contenernos entre nosotros, porque por ahí no tenemos nada mucho más para decirles que lo que ellos ya han averiguado. Y cosas que ustedes vivieron que ellos no vivieron, que es necesario que se charlen, a veces intercambiar. Sí sirve mucho la experiencia de otro papá con respecto a un tema, o consultar siempre. La idea que tenemos desde la coordinación es empezar a traer profesionales y dar charlas sobre temas específicos que nos sirvan a todos, además del espacio entre nosotros, pero está costando. Pero estamos empezando. Lo importante es que se haya arrancado. Moni, por último, y ahí sí te voy a pedir que le hables a la cámara, hay padres, y lo vivimos y lo vemos, y hace un tiempo hablábamos personalmente fuera de aire, que yo te decía que hay padres que por ahí se encuentran y tienen esto que les pasa en la vida, que no saben para dónde ir, ¿no? Y sé que hoy justamente están en este programa, no lo van a ver solamente gente de Basavilbaso, sino que, si Dios quiere, se va a poder ver en distintos lugares. ¿Cuál es el consejo que vos le das desde lo que viviste a aquellos que recién están iniciando y no saben para dónde ir? ¿Viste? ¿Qué le podés decir? Bueno, que busquen ayuda, que no se queden solos. Hay organizaciones seguramente en cada ciudad, hay ONGs o organizaciones desde los municipios que busquen ayuda, o de otros mismos papás también, para que no se sientan tan solos, y que si se sienten mal, se sienten tristes, se sienten enojados, se sienten que la vida los está castigando, que es normal que eso les pase y que todo va a pasar.
que todo va a estar bien en algún punto y que seguramente la fortaleza para enfrentar cada cosa que tengan que enfrentar la van a tener, porque es así, porque uno por los hijos enfrenta todo y que lo van a lograr. Yo siempre digo, si pudiera volver atrás a ese momento cuando vos me decís, diría, me palmaría, quédate tranquila que todo va a estar bien, porque uno se hace un mundo, que yo no te digo que es un mundo, es complicado, pero todo de a poquito y el día a día, eso es otra cosa que tuve que aprender, claro. Día a día, porque yo había nacido mi hijo, yo estaba pensando, ¿y a qué escuela lo voy a mandar? Claro, te adelantabas mucho. Y él estaba peleando por su vida, porque mi hijo nació con muchos, futuro se le llama. Claro, con muchos problemas de salud, él estaba internado en terapia intensiva. Y yo decía, claro, ¿y después? Iba a ir a la escuela, iba a ir a la escuela común, iba a ir y por más que era profesional del área de la discapacidad, relacionada con la discapacidad, me pasó exactamente lo mismo que le pasa a todos los padres. Ni mejor ni peor, igual. Moni, te agradezco un montón en este tiempo. La idea es que a las personas que están del otro lado les sirva, les llegue. Y déjame tener una opinión personal que creo que te la dije dentro de la entrevista. Yo soy creyente igual que vos y considero que a cada uno nos pasan cosas. Lo que nosotros tenemos que entender es que a veces son propósitos divinos que nos pone Dios, nuestro Creador, para aprender algo. Y no solamente para aprender, en este caso a vos te toca que después de todo lo que aprendiste, te toca desde tu profesión, desde tu vida, desde lo que aprendiste en tu vida propia, poder volcárselo a otro. Así que bueno, por eso te dije que estaba muy feliz, fíjate, de que haya sido vos la que esté en este lugar. Así que bueno, te agradezco. Bueno, gracias. Haremos todo lo posible por hacer las cosas bien y bueno, y después seguramente tomará la posta alguien más. Totito, yo quiero hacer todo tuyo. Un anuncio. Sí, cómo no. Que en este caso, yo sé que la connotación de este espacio tuyo era más personal, pero este tiene que ver exclusivamente con la coordinación y no quiero dejar pasar esta oportunidad de contarle a toda la gente de Basavilbaso que a partir del 1 de diciembre vamos a estar haciendo el Censo Municipal de Discapacidad. Nos encontramos al asumir esta coordinación que tenemos ya desde antes, lo veníamos viendo, un gran desconocimiento de qué pasa con la realidad de las personas con discapacidad de nuestra comunidad. Y creíamos que era absolutamente necesario tener este relevamiento de datos con respecto a las personas para poder proyectarnos, en este caso como una propuesta municipal para atender todas las necesidades y ver qué derechos de esas personas se están cumpliendo y cuáles no. Entonces vamos a hacer este censo que va a empezar ahora, si Dios quiere. El primero es viernes, 1 de diciembre. Después va a seguir la siguiente semana del 4 al 7 porque el 8 es feriado. Durante esa semana... ¿De qué manera se va a hacer el censo? Se va a hacer casa por casa, van a estar nuestros censistas identificados con una credencial, recorriendo todas las casas, preguntando y haciendo una encuesta muy completa, porque decimos ya que lo vamos a hacer, que se van a destinar estos recursos y este esfuerzo de visitar todas las casas para ver dónde hay una familia que tiene alguna persona con discapacidad. Se va a hacer muy amplio, se van a abarcar todos los aspectos, desde la salud, la recreación, la educación, la vivienda, el transporte, todos los aspectos que hacen a una vida plena, la vida de una persona, los vamos a abarcar en esa encuesta. Así que dispónganse a recibir a los censistas, que van a ser algunos empleados de la MUNI y otros voluntarios que van a estar recorriendo toda la ciudad. Así que estamos felices por eso, porque era algo que queríamos dejar hecho este año. Va a llegar. Para después, a partir del año que viene, con toda esta recabación de datos, con todos estos datos, podamos empezar a proyectarnos a corto, mediano y largo plazo. Excelente. Porque un proyecto tiene que tener perspectiva, tiene que tener un norte, un horizonte, no tiene que quedarse en acciones cortas. Ni hablar.
chiquitas, tiene que tener las acciones chiquitas, que ya las venimos haciendo, pero tiene que tener una mirada más amplia y proyectarse a lo grande. Yo me proyecto a lo grande, me imagino todo lo que nos hace falta, desde la estimulación temprana hasta los hogares de vida independiente para jóvenes y adultos que puedan vivir medianamente solos, pero con algún acompañamiento y supervisión. Qué bueno. Así que en eso toda la gama. Qué bueno. Bueno, y te felicito nuevamente y se va a dar todo, porque ya lo visualizaste y eso está buenísimo, lo han visualizado. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Acuérdense que nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube o en todas las redes sociales que figuran aquí bajo pantalla. Gracias a la gente de Dana Café, espero que hayas disfrutado el lugar y lo que hemos disfrutado vamos a seguir disfrutando aquí en Podestack 502. Gracias a Oscar, que está en cámara y edición. Gracias a Tu Estilo, de Pablo Az en Grieve y Eva Perón. Acuérdense que acá pueden desayunar, almorzar, llevarse cosas ricas, merendar y a la noche alguna que otra cosita rica más. Chau, chau. Chau.